de meternos en un tema importante para Beltrán. Estaba un poco interiorizándome, charlando con Norberto recién fuera de aire, y la verdad que fuera de aire es sumamente rico y vamos a tratar de que sea de esa manera al aire también. Primero te saludo, Norberto, gracias por venir y sentarte y charlar con nosotros acá en el piso. No, al contrario, agradecido soy yo por esta oportunidad que me das de informar a la gente de Beltrán, más que nada. No es mi intención hacer un descargo, ni mucho menos, porque no tengo absolutamente pero está nada bueno para ocultar. Está bueno conocer cómo es el tema, básicamente. Sí, a veces es muy tedioso porque estamos hablando de una historia de más de 30 años y que yo le he repetido un montón de veces. Eso me ha servido para que me cataloguen de loco y todo lo demás, pero a través del tiempo he demostrado que el loco tiene razón y entonces... Pero loco, bueno, ¿por qué? Por reclamar... por reclamar mi propiedad privada y la propiedad privada de los vecinos de Beltrán que están aledaños a mi terreno. Entre mi terreno y el barrio sobre la calle Goitía hay un problema que no les permite tener la escritura de sus casas, habiéndolas terminado de pagar hace 30 años. Claro. Con el consiguiente problema de personas, vecinos que han fallecido, tienen problemas para hacer las sucesiones, claro. Otros han tenido que vender a un precio vil porque no tienen la escritura del terreno, de la casa. O sea, es una situación un poco más compleja que un par de botellas o latas que estén adentro del desagüe. Ahora, ¿te sorprende la nota que hicimos ayer con Gustavo Zavala o no? Sí, de alguna manera me sorprende porque estamos hablando no solamente de un concejal, sino que estamos hablando de un profesional. Él es abogado, él debería conocer. Primero que nada, tener un poco de humildad como para investigar, preguntar, consultar, antes de opinar de un tema que, como ya te digo, no me involucra solamente a mí, sino que si él quiere ser intendente el día de mañana, debería respetar por lo menos la opinión de más de 100 vecinos. Está bien. ¿Cómo se llega a plantear el tema este de los $2.400 por mes? ¿Cómo es? Es más, ponernos en tema. Sí, es lo que pone en tema de discusión o trae a colación. Es el último convenio que hice con el municipio de Luis Beltrán, con el señor Robin del Río, y hablar de que si es oneroso o no, si es caro o es barato, los $2.400 por mes. Primero, él como profesional debería saber que existen antecedentes por los cuales se llegan a ese convenio, qué es lo que sucedió en 30 y pico de años, que se plasman en un acuerdo que también debería aclararse. Yo no estoy percibiendo $2.400 por mes, solo lo voy a percibir en el caso del incumplimiento contractual por parte del municipio, cosa que ahora no ha venido sucediendo. Todo lo que está escrito en ese convenio, como el hecho de contratar un ingeniero civil para que vea la posibilidad de hacer una obra fuera de mi propiedad, o cuál sería el costo de esa obra, etcétera, etcétera, cosas que ya se hicieron. Ya el ingeniero civil ha determinado de que existe la posibilidad de que construyan un desagüe pluvial fuera de mi propiedad. Y aquí también comete un error importante el concejal cuando dice que debería haberse expropiado o iniciar algún juicio de usucapión. ¿Se puede? No. Por dos Vos sos abogado también. Yo soy abogado, pero esto lo sabía antes de ser abogado, porque imagínate que en 30 años de tener este problema me preocupé por leer y estudiar un poco la situación. La expropiación que puede hacer el Estado es antes de usar el terreno y justificar que no existe otra alternativa. Son dos cuestiones básicas que se necesitan para poder iniciar un juicio de ¿Usucapión, decís vos? No, de privatizar, no de estatizar o... en fin. Sí, de expropiar. Digamos. Expropiar, la palabra es la expropiación. Para poder expropiar, el Estado tiene que justificar, primero, que no exista otra posibilidad, otra alternativa,
Bien. Y por el otro lado, que no lo estén usando en el momento de expropiar. O sea, el Estado primero expropia y después utiliza. Cosa que no ha sucedido acá. El Estado está usando mi propiedad hace más de 30 años, casi 40, y nunca ha pagado absolutamente nada. Entonces, y además está causando un perjuicio muy importante a más de 100 vecinos que no tienen la escritura de su casa. Inclusive yo no tengo escritura de mi casa justamente por un conflicto de que ha faltado buena voluntad, porque de mi parte siempre estuve abierto al diálogo, siempre, absolutamente, y siempre me negué a iniciar cualquier tipo de acción judicial en contra de mi pueblo, porque no estaría haciendo un juicio en contra del intendente tal o de tal partido o cuestiones así, lo estaría iniciando en contra de mi pueblo, y eso fue lo que me ha siempre motivado a no hacer un juicio, pero sí hecho algunas tomas de acción posesoria, o sea, vos como propietario podés tomar decisiones sobre tu terreno, como fue el hecho cuando alambré la calle, que salí en el diario. Tenés razón, me acuerdo de eso. ¿Vos fuiste ese? Sí, yo fui ese loco, sí. Que el Consejo Deliberante de Beltrán le recomienda al intendente en ese momento agarrar la topadora y tirar el alambrado que yo había hecho con el total... Pero es propiedad privada. Claro, era mi propiedad privada y estaba dentro de los límites que ellos mismos habían puesto, porque ¿cómo me entero yo que puedo construir un alambrado ahí sin afectar a los vecinos? Es que el caño de gas que da el gas al barrio El Matadero, cuando lo construyen en el medio de la calle, cosa que habitualmente no sucede. Siempre el caño de gas va por una vereda o por la otra. En este caso iba por el medio de la calle, entonces me fui a Camus y le digo, muchachos, ¿me pueden decir por qué pusieron el caño de gas en el medio de esa calle? Entonces me dice, no, ese caño no está en el medio de la calle, está en tu vereda. ¿En mi vereda? Sí. Y entonces, ¿dónde está mi línea de edificación de acuerdo a los planos que les dieron a ustedes? Y 1 metro del caño de gas, a 1 metro del caño de gas está tu línea de edificación. Entonces le pedí que fueran, que me indicaran fehacientemente dónde estaba el caño de gas y construí el alambrado, lo que ahora es un paredón, que no lo hago por gusto, lo hago porque es para evitar el depósito de basura, de un montón de cosas y para resguardar mi propiedad, como lo haría cualquier vecino. Sí. Entonces construyo ese alambrado en ese momento, el gobierno de Pablo Delgado, con el cual tenía un diálogo totalmente aceptable, pero tenía un secretario de Obras Públicas que no entendía razones, y un día... No me acuerdo quién estaba en ese momento. En ese momento estaba Jeromín Guidi, y después fue secretario de Obras Públicas Andrés Cabeza, y después fue... Yo te los conozco a todos porque con todos discutí un poco. Está bien. Bueno, pero Camusi tenía el plano como era, en realidad. Como ellos lo habían dibujado, porque en realidad no es así también. Mi terreno llega más allá de la vereda del barrio, hay 2 metros de las casas del barrio. O sea, el barrio está dentro de tu... El barrio está dentro de mi terreno. Del terreno que yo compré en un remate público, con todo las cuestiones legales perfectamente determinadas, y que obviamente en ese momento tuve una erogación importante porque no me lo regalaron. Está bien. Entonces, ese barrio no tiene escrituras. No tienen escrituras. Son 3 barrios, me parece, ahí, ¿no? Son 3, pero el del medio creo que han logrado las escrituras, porque ese no estaría afectando ningún terreno ajeno. Pero... Está bien, y todo lo que tiene que ver con lo que bordea el barrio, digamos, tanto tu propiedad atrás y para el otro costado, ¿es tuyo también? No, eso se vendió en el mismo remate, se vendieron los terrenos que están atrás de mi propiedad, o sea, de la Champló hacia la calle Islas Malvinas,
Eso se vendió también en el remate público, lo mismo que desde los barrios hacia el Colegio Salesiano, también se vendió en el mismo remate público. Y lo compró otra persona. Yo solamente compré mi terreno, que es un terreno de 100%, de los cuales tengo 75. Está bien. Nada, qué sé yo, esto ya te digo, hay 2 años, ¿cómo fue el acuerdo? El acuerdo, te digo, es producto de la negociación de 30 y pico de años con distintos intendentes, con los que algunos tuve más o menos diálogo, inclusive después de varios intentos legales, tuve varias causas judiciales que contestar, otras que no tuvieron eco en el Superior Tribunal de Justicia, donde le rechazan una denuncia penal porque yo no permitía limpiar el desagüe dentro de mi propiedad. O sea, el desagüe es cuando venís por la calle, perdón, por la ruta vieja, digamos, sería. Claro, la calle Belgrano es la ruta que va desde donde está el tractor hacia el lado del matadero, lo que sería la ruta de Chacras hacia Cholechuel. Está alambrado todo eso también. Sí, lo alambré porque cuando yo empiezo a construir mi casa, voy a la municipalidad y pido la línea de edificación para construir el pilar de la luz. O sea, tu casa también está dentro del predio donde está el hotel. Claro, sí. Bien. El hotel es parte de mi casa. Bien. Cuando yo voy a pedir la línea de edificación para construir el pilar, me lo dan por afuera del desagüe, o sea, desde el lado exterior del desagüe sobre la calle Belgrano. Esa es mi línea de edificación, reconocida a partir de ese momento por el municipio de Luis Beltrán, desconocida después por un montón de personas que hablan por hablar, sin investigar, sin buscar los hechos, los acontecimientos de tanto tiempo de estar litigando con esto, de estar intentando buscar una solución y utilizarlo para una campaña política sucia, de desprestigio, sin proponer nada nuevo ni nada que pueda solucionar el problema de todos nuestros vecinos. Ahora, Norberto, ¿qué lo agrava? Que el gobierno haya, ponele, qué sé yo, no sé qué organismo fue el que construyó las casas en su momento, pero a alguien les dio ese espacio para que hicieran eso. Cuando el IPPB otorga la posibilidad de construir 3 barrios en Luis Beltrán, el municipio, como en todos los municipios, primero le tiene que dar la propiedad al IPPB para que construya los barrios. Bien. La municipalidad de Beltrán en ese momento adquiere 3 hectáreas, o sea, 100 por 300, sí, para construir 3 barrios de 100%. Bien. ¿Sin calles o con calles? Se construye 3 barrios de 100%, pero no se tienen en cuenta las calles. Entonces se invade mi terreno en 25 metros y se invade el otro terreno en el otro extremo frente al Círculo Italiano, claro, también otros 25 metros. Por consiguiente, están invadiendo un terreno que no es propiedad del IPPB, lo que implica ahora tener que adquirir el terreno a los dueños, en este caso mío, para poder hacer la mensura y escriturarle a los vecinos que viven ahí hace más de 50 años y que aparte han terminado de pagar sus casas. Qué loco conocer, no conocía toda la historia. Bueno, que no la conozcas vos me parece totalmente normal. Te estoy hablando de más de 30 años, no sé si vos... Y yo tengo 44. Bueno, pero no sos de Beltrán y tampoco tenés ninguna intención de ser concejal o intendente de Beltrán, lo que no te obliga a conocer los detalles de la problemática de tu pueblo. Claro, porque hay detalles muy específicos ahí lo que estás contando. Hay detalles muy específicos que por otro lado no están ocultos. Si este señor concejal hubiera tenido intenciones de conocer la problemática a fondo para poder tomar una posición y opinar, tranquilamente podría, primero que nada, como concejal, hacer un pedido de informe al intendente y decirle: señor, el concejal fulano de tal quiere saber por qué se hizo este acuerdo, en qué condiciones de cumplimiento está, me preocupa que no se haga la obra que debe hacerse, en fin. ¿Es factible, la obra es factible hacerla? Sí, siempre existe la posibilidad. Inclusive,
Inclusive, otra de las cosas que por ahí vamos a tener que negociar con el intendente actual o el próximo, es que si la obra que hay que hacer es demasiado onerosa, demasiado costosa, buscar una alternativa más económica. Claro. Que sería comprarme el desagüe que están usando con algún componente. ¿Vos estás abierto a un negocio ahí con eso? Yo siempre estoy abierto. Yo tengo 65 años. Lo que yo necesito en el futuro es contar con, digamos, 2 metros cúbicos de tierra donde dejar mi hueso y nada más. O sea, lo que más me preocupa es este tipo de situaciones, que aparezcan estos muchachos jóvenes, impulsivos, un poco soberbios porque se creen dueños de la verdad y no la conocen, ni siquiera tienen la humildad de preguntar, cosa que habla muy mal de un profesional, no solamente de un concejal. ¿Cómo te lo hacen sentir? ¿Como el hombre malo o cómo? Y yo siempre fui el loco por mi forma de ser, por mi forma de expresarme, por mi forma de hablar políticamente incorrecto. ¿Para qué es políticamente incorrecto? ¿Y qué sería lo correcto, digamos? Lo correcto sería tener términos amigables con todos los funcionarios públicos, tener alguna condescendencia con algún partido político en especial. Entonces soy como vos, no soy correcto. Claro, no soy correcto, porque yo me he peleado con todos. Me peleé con los peronistas, que también, me peleé con los peronistas siendo del Partido Peronista. Yo tengo 30 años de afiliado al Partido Peronista. Está bien, pero no debería pasar por ahí tampoco el tema de la solución. Por supuesto, digamos, que no pasa por ahí. Cuando se trata de solucionar cuestiones del pueblo, a mí me importa, hablando mal y pronto, un verdadero carajo. Está bien. De quién se trate. Sin eso implicar una enemistad con todos los intendentes, es que el pueblo está por encima de todo, secretarios de gobierno y secretarios de obras públicas que han pasado más de 30 años. No tengo conflicto con ninguno, absolutamente. Claro. Bueno, y ahora en más, ¿cómo sigue? De ahora en más me gustaría que este señor concejal, antes de volver a tocar el tema del desagüe pluvial de $2.400, que lamentablemente le tuvimos que poner el precio en dólares porque veníamos de un gobierno que no respetaba absolutamente el peso argentino. Entonces, para hacer un contrato serio y ya con la posibilidad de hacerlo, porque este nuevo gobierno así lo permite, hicimos un contrato en dólares. Bien. Pero para tranquilidad, no solo del o sea, no estás buscando el rédito económico y nada, querés que se haga. Yo no, a ver, si hubiera buscado un rédito económico, hubiera reclamado 30 años de uso de mi terreno. Y cierto. O sea, y no solamente el reclamo del uso de mi terreno, los daños y perjuicios que he sufrido a través de 30 y pico de años. Recientemente, te estoy hablando de este gobierno, vinieron del Ministerio de Turismo de la provincia con el ánimo de habilitar a nivel provincial mi hotel, y me hicieron una serie de requisitorias que implicaban planos y construcción, detalles, en fin, todo ese tipo de cosas para habilitar un hotel. Y el único impedimento fue que a escasos metros del terreno había un desagüe que no estaba en condiciones. Entonces, de alguna manera me obligaban a mí a limpiar un desagüe que usaron ellos durante 30 años, a limpiar un desagüe que no me correspondía, y por eso no tengo la habilitación provincial. Eso es producto de la inoperancia y la ignorancia y la ineptitud de la secretaria de gobierno actual. Sigue estando hoy. Está bien. ¿Y un perjuicio económico para vos también? Un perjuicio económico también, que, a ver, si me retrotraigo un poquito en el tiempo, recuerdo cuando el señor Doñate, luego fue senador, era presidente del consejo de Luis Beltrán, y recibimos una oferta de una cadena importante de hoteles que tenía intenciones de hacer un hotel importante en Cholechuel y tener como alternativa un hotel con alguna
visión de cambio rural o de tipo rural o un poco más con más terreno, aprovechando el parque, la pileta de natación, el quincho que cuenta nuestro hotel y todo lo demás, como para hacerlo para una clientela un poquito más selecta, lo que hubiera implicado, obviamente, un crecimiento importante para Beltrán, con su consecuente generación de empleo genuino, en fin, una serie de cuestiones que le planteé al entonces presidente del Consejo para ver si existía esa posibilidad de, por lo menos, me dijera cuáles eran los límites de mi terreno, como para que se pudiera proyectar una inversión de esa envergadura. Nunca me respondió. Nunca me respondió. Y fue así con todos los concejales que... antes que eso, si me retrotraigo a mi primera intención de habilitar el hotel, yo construyo el hotel en el año 98, en ese entonces gobierno del doctor de la Vedova, pretenden cobrarme una deuda impositiva de más de 20 años por un terreno que ni siquiera sabían cuáles eran las medidas y que por otro lado estaban usando parte de ese terreno sin pagar absolutamente nada, y que yo reconociera una deuda de 20 años como condición para poder habilitar mi hotel. Eso implicó también una serie de discusiones públicas, vinieron a las radios y siempre amedrentando y siempre amenazando y todo lo demás. Inclusive vecinos del barrio alguna vez vinieron y me dijeron: Norberto, ¿por qué no arreglás el problema? ¿Por qué? Le digo, yo estoy intentando arreglar el problema. No, dice, porque vamos a la municipalidad, vamos al IPPB y nos dicen que no tenemos la escritura de la casa por tu culpa. Claro, ahí... Y me hacen responsable a mí de una cuestión que yo también soy damnificado. Y el desprestigio es importante. O sea, la verdad que a mí... ya a esta altura no me interesa demasiado lo que la gente piense de mí. Claro, sí, sí, o sea, sí. Lo importante es que estoy tranquilo con mi conciencia, pero el hecho es que deslindarle la responsabilidad propia a un tercero es cuando menos desleal, cuando menos poco ético en el caso Y de es un la más profesional. fácil, o sea, busca un culpable y listo. Claro, y por otro lado, mi consejo a este muchacho concejal es que si quiere intentar alguna intendencia o una candidatura, que vaya viendo la posibilidad de fundamentar su campaña en propuestas concretas, no en cosas que no se hicieron o no se deberían haber hecho en el pasado, sin hacerse cargo absolutamente de las cosas que le responsabilizan a su partido político. Sí, también. ¿te juntarías con él a charlar? Por supuesto, yo siempre estoy abierto al diálogo con todo el mundo y te vuelvo a reiterar, no tengo absolutamente ningún conflicto con ninguna persona de Luis Beltrán. He tenido conflictos con intendentes, con concejales, con secretarios de gobierno, con secretarios de obras públicas, siempre en la discusión sana, coherente, nunca desleal. Bien. Entonces, yo cuando deslealmente salen a involucrarme en una situación de desprestigio... ¿La escuchaste la nota? Sí. Sí, la escuché. Y si bien no hacen alusión a mi nombre exactamente, sino que dicen el convenio con el vecino del desagüe tal y tal. Es como si dijeran un señor pelado que tiene un hotel enfrente de la estación de servicio. Sí, No hay manera de que la gente no sepa de cuál es el vecino hijo de P que está causándole algún problema económico al Ahora, incluso trasciende el gobierno municipal, digo, desde la provincia, ¿no hubo ningún intento de llegar a un acuerdo? Porque me imagino que el vecino de la casa que quiere escriturar al IPPB debe haber ido. Por supuesto, por supuesto. Siempre fueron reclamando y la excusa era exactamente la misma. El delegado del IPPB de acá, que está acá en Cholechuel, en algún momento dijo desconocer. No puedes conocer si Bueno, es su barrio. pero fíjate que el delegado desconoce, pero lo peor de todo, el que fuera... Esa es una respuesta fácil para sacarse el problema encima. El anterior interventor del IPPB, el señor Barragán, Sí. vino por la invitación de Pablo Delgado, intendente en ese momento, a tener un diálogo con nosotros y
inclusive hicimos una audiencia de conciliación acá en Choele, junto con el Departamento de Agua, que también quiero hablar de ese tema porque también está involucrado en el problema. ¿Por qué? ¿Por el desagüe? Sí, por el desagüe y por las cloacas que están metidas dentro de mi terreno 6 metros, que construyeron las cloacas sin considerar cuáles eran los límites de la propiedad ajena, de la propiedad privada. Bueno, parece que todo lo que es del Estado funciona mal. Yo creo que muchas cosas se hacen mal. Está bien, pero por cuestiones como la de este muchacho, que no se informan. Entonces proponen cosas que no se pueden hacer y a la luz vista pareciera que es lo correcto, que está bien, pero no es lo legal, no es lo justo. El DPA seguramente ha tenido algún referente, un responsable, alguien que sabía eso o no. Y sí, el tema es que en el apuro de hacer una obra porque hay una campaña electoral o estamos vecinos a una elección, etcétera, etcétera, se cometen errores. Y se cometen errores garrafales. Yo te quería mencionar la anécdota con este interventor Barragán, porque vinimos a la reunión en el despacho del intendente, en ese momento Pablo Delgado, y vino con el abogado del IPPB, y fue por el tema del alambrado en la calle, que salimos en el diario y todo. Sí. Beltrán tuvo una nota importante, por lo menos algo pasaba. Y entonces dice con total desparpajo que desconoce absolutamente la problemática de la cuestión de límites. Y que desconozca la problemática de la cuestión de mis límites. Bueno, yo no soy tan importante. Pero cuando se trata de más de 100 familias que no tienen la escritura de su casa por problemas, errores que ha cometido el IPPB, no podés decir tan livianamente que desconoces el problema. Tenés que hacerte cargo. Y pedir disculpa, cuando menos, por los errores pasados. Lo mismo que este muchacho. Este muchacho tendría que decir: disculpen, vecino de Luis Beltrán, por los errores de mis antecesores gobernando el municipio de Luis Beltrán. Voy a intentar hacer algo distinto. Y hacer algo distinto implica tener la humildad como para preguntar, investigar, analizar, y primero, antes de criticar un acuerdo, analizar por qué se llega a ese acuerdo y cuáles son las condiciones de ese acuerdo. Y lo primero que tiene que hacer como concejal es hacer un pedido de informe para que le digan desde el municipio, del Ejecutivo, cómo es el avance en el cumplimiento del mismo. Yo en la nota decía que ya pasó un año, o sea, estamos empezando a caminar el Sí, segundo. pero el acuerdo tiene un término de cumplimiento de 3 años, donde hay distintas etapas que se han ido cumpliendo. Una de las etapas era contratar un ingeniero civil para que hiciera el proyecto, otra etapa era analizar el proyecto, otra etapa es conseguir los fondos, porque tampoco el municipio, vos sabés que no están en condiciones de afrontar ningún tipo de obra, porque apenas le alcanza para pagar los sueldos con la coparticipación. Que ese es otro tema que debería preocuparle a él como candidato a intendente y como concejal. Y otro de los temas que seguramente van a salir en muy poco tiempo va a ser el intento de reformar la Carta Orgánica de Beltrán, porque también se han cometido errores y ahora les está doliendo a ellos porque no pueden aumentarse sus dietas porque no le aumentan el sueldo a los empleados municipales. Entonces, seguramente va a haber un llamado a convencionales y primero que eso tendrán que hacer una ordenanza de llamado a reforma de la Carta Orgánica, y ahí tendrán que estipular cuáles son los límites de la reforma, cuáles son las cosas que tiene para reformar la Carta Orgánica de Beltrán. Y ahí tendrá motivo para discutir y tendrá elementos, pero si no se informa va a cometer errores igual que lo que cometieron los otros anteriores. Claro. ¿Lo del DPA se puede resolver? Todo se puede resolver, todo se puede resolver. Es cuestión de sentarse a conversar. El tema es que, así como están las cosas, un día a mí se me va a antojar poner un caño para hacer una perforación o construir un edificio arriba del caño de las cloacas con el consiguiente conflicto en el caso de rotura o del caso de lo que pudiera pasar con ese caño dentro. Y por otro lado, están haciendo uso de una propiedad privada que no les corresponde. ¿Y que lo pueden modificar? Sí. Sí tienen una calle que yo le dejé
No que les corresponde, se las dejé yo, que quede constancia, una calle de más de 7 metros donde pueden hacer tranquilamente el caño por la vía pública como corresponde. Pareciera que si es del Estado puedo hacer lo que quiero, o soy el Estado Bueno, o el gobierno. ese es el criterio que ha intentado instalar siempre el kirchnerismo, no así el peronismo. Perón decía, dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Cosa que el kirchnerismo no ha respetado, y tienen todavía esa intención de que el expropiese, los dichos de Chávez, sí. El ejemplo de Venezuela, pueden hacer lo que quieran, y no es así. No es así. La propiedad privada, aunque no es absoluto el derecho, siempre hay un beneficio más importante, en este caso una solución para la comunidad, etcétera, etcétera. No es el caso, no es este el caso, porque tanto el desagüe como el caño del DPA tienen una propiedad pública por donde hacer la obra y no por dentro de la propiedad privada. Y en el caso de que hubieran cometido un error, lo que tienen que hacer es subsanarlo o pagar el precio. Es muy simple. Bien. Yo pago mi precio porque me están usando el terreno hace más de 30 años. Pago mi precio por todas las causas que me iniciaron, etcétera, etcétera. Pago mi precio porque no me habilitan la propiedad, entonces es un perjuicio económico. Pago mi precio con el daño moral que me hacen este tipo de notas que hace el concejal, porque se desprestigia, se tergiversa la buena intención tanto del intendente del Río como la mía en tratar de encontrar una solución sin perjuicio para el erario público. Bien. No, te decía que terminaste en la justicia por estos temas. En algunos casos ni siquiera llegó a la justicia porque directamente la justicia le rechaza la posibilidad de iniciar una causa cuando le dicen, ¿usted con qué derecho viene a reclamarle al vecino si el vecino está haciendo uso de su propiedad? Claro. Entonces ahí se terminan todas las discusiones. ¿Vos podrías haber cerrado entonces la calle del Alambrado mucho más allá? Yo podría haber cerrado la calle arriba de la vereda del barrio y no permitirle a los vecinos ingresar a sus viviendas. Qué loco. No, el loco no soy tan loco, porque tampoco tengo intenciones de complicarle aún más. No, digo, qué loco la situación, no qué loco vos. Sí, lo triste, porque la verdad es triste que hayan pasado 30 y pico de años, no se haya encontrado una solución, cuando de una parte siempre estuvo la voluntad de diálogo y de la otra siempre hubo intenciones como esta, de desprestigio, de echarle la culpa al vecino. Yo tengo, obviamente, toda mi vida en Beltrán. Los que no son vecinos del barrio me conocen igual de toda la vida. Y el hecho de que piensen de que no tienen la escritura de su casa por mi culpa, no es bueno. Y la gente va creciendo, los chicos van naciendo, no tienen la historia real de la situación, y cuando menos un día va a venir alguno de los hijos de los dueños de las casas a reclamarme, como, ¿yo qué le puedo decir? Claro, que me abrazo con él y lloramos juntos, porque la verdad, la inoperancia del Estado, hablando del Estado municipal y provincial en 30 y pico de años, ha sido espeluznante. Ha sido más que triste, es no sé cómo calificarlo, la verdad, es incalificable la actitud de muchos. Otro presidente de consejo, fíjate vos, ahora me viene a la memoria, otro presidente del consejo incorpora a la zona urbana mi terreno cuando se entera de que yo estaba por hacer un hotel, para ponerle un freno al desarrollo del pueblo que hacía 40 años que no tenía hotel, para ponerle un freno al empresario que quería invertir en Beltrán, para ponerle un freno al desarrollo de un pueblo, simplemente por incorporar, aparte en la forma que lo hacen, porque yo tengo los elementos, tengo la prueba, todo esto que te estoy diciendo, cuando vos quieras. Inclusive lo he publicado en Facebook, porque esta no es la primera discusión que tenemos con este muchacho. Ya en otra oportunidad ya lo ha hecho y lo he tratado de refutar en los mismos términos. Lo hizo en aquel momento
en el Facebook y lo hizo luego ahora en la radio y por eso vine acá. Bien. Pero nada, se te nota como enojado. no, yo soy así. A ver, tengo mi forma de hablar, mi tono de voz. Estás dolido igual. Me duele, sí. Sí, Bien. sí, dolido, sí, acepto que estoy dolido porque, a ver, 30 años soportando este tipo de cosas no es para cualquiera. Escuchá, ¿cuántos años tenés? Perdóname la pregunta, pero me refiero a que ¿cuánta expectativa tenés de acá de resolverlo antes de que te mueras? Porque es terrible plantearlo así, pero hay que plantearlo de esta manera. Sí, mira, yo siempre estuve... Porque a los que te siguen a vos les vas a dejar un problema. Claro, seguramente cuando no estemos nosotros ni estén los vecinos del barrio, los problemas van a ser aún más complejos porque tienen que hablar con mis herederos y tendrán que hablar con los herederos de la gente del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los problemas que vos tirás abajo de la alfombra en algún momento te salen más caros. Y esto debería haberse solucionado allá por el año 92, 93, tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Y no hubiéramos llegado a esta instancia, que cada vez se complica más, es cierto, pero eso no quiere decir que no exista la posibilidad. Y no estoy hablando de plata, porque si habláramos solamente de plata, sería muy fácil de resolver. Me pagan por el terreno que están usando o el terreno que quieren usar y terminó la cuestión, pero no termina ahí. Acá hay que resolver el tema de las nuevas mensuras, hay que resolver el tema de las nuevas escrituras, tanto para mi propiedad, con lo que quede de mi propiedad, como para la propiedad de los vecinos. Hay que resolver el tema de las calles, porque, a ver, el tema es aún más complejo. 10 metros de frente sobre la avenida Champlot, de mi terreno, son del IPPB. Porque el desagüe original corría sobre la avenida Champlot. Eso viene a ser frente a la estación. Frente a la estación de servicio. El desagüe original corría sobre la avenida Champlot y cuando construyen los barrios taparon el desagüe y construyeron arriba. De hecho, una de las casas, la última, ya frente al Círculo Italiano, se derrumbó. Tuvieron que hacer un parquecito gracias a Pichulo, que lo atiende muy lindo. El tema es que no se tuvieron en cuenta un montón de cosas, que esos desagües no eran desagües pluviales, sino que eran desagües de drenaje de lo que era agua y energía. Nunca fue propiedad de agua y energía, siempre fue un préstamo que le hacen los propietarios a esos desagües. Cuando esos desagües dejan de cumplir la función de drenaje para los cultivos, empieza a reclamar el propietario y se lo tienen que devolver. Claro. Obviamente, habrá excepciones cuando el municipio quiere justificar que está usando ese desagüe pluvial. Y otro de los errores que comete este señor concejal es pensar que el problema del desagüe de Beltrán consiste en los 100 metros de mi terreno. Sin tener en cuenta que... O sea, para entender, porque está la avenida Champlot, antes de entrar a tu terreno, pasas por el IPPB entonces. Claro, ¿o no? Sí, yo estoy arriba, o sea, estoy usando el terreno, lo tengo parquizado, tengo la casilla del gas sobre esa avenida, sobre esa avenida Champlot, claro, etcétera, etcétera. Pero si el IPPB mañana me reclama esos 10 metros, yo me voy con mi terreno 10 metros más atrás y me quedo con la calle Islas Malvinas. Claro. Porque a mí me tienen que respetar lo que yo compré, me tienen que respetar la propiedad privada. Ubíquenla como quieran, no hay ningún problema. ¿Quieren el desagüe? Se lo doy, pero me voy arriba de las casas del barrio 7, 8 metros más. Entonces, toda la hilera de casas, ahí donde vive el Morrón Ibáñez y otros amigos más, que vayan desalojando porque me voy a ir a hacer un nuevo emprendimiento de alquileres de casa. Está bien. O sea, es terrible. Es terrible, realmente terrible. Y por eso justamente creí conveniente hacer este descargo para que no sigan cometiendo errores. Yo respeto mucho la intención de aquellos que se preocupan por los problemas del pueblo y quieren participar en política, porque realmente hay que tener ganas. Hay que tener buenas intenciones para ser político, porque de otra manera
pero desde el punto de vista económico, salvo que lo que vos quieras es robar, no es negocio ser político. No hay ningún negocio, la actividad privada, y más él como profesional, le va a redituar un montón más. Entonces yo celebro su intención de involucrarse en la política, pero que lo haga bien. Tiene todas las posibilidades, es joven, es inteligente, porque si llegó a ser abogado es inteligente. Entonces, me parece una aberración que no utilice esa inteligencia para el bien de la sociedad de Beltrán. ¿Vos sos siempre nacido y criado en Beltrán, no? Nací de casualidad en San Martín, en provincia de Buenos Aires, porque mi vieja se fue a cuidar a mi abuela y se extendió más en el tiempo y bueno, yo tenía ganas de venir al mundo y nací en San Martín, pero a los 4 o 5 días de nacido, 6 días, me vine en tren a Darwin con mi mamá. Bien. Y desde ahí desarrollé toda mi vida, mi juventud, mi infancia, mi juventud, bien, mi actividad comercial, mi actividad deportiva, toda mi vida. Tengo mis hijos que por suerte los dos viven en Beltrán, ejercen su profesión en Beltrán, hice mi inversión y mi medio de vida en Beltrán. O sea, ¿quién me puede discutir a mí que yo tenga intenciones de que Beltrán vaya para adelante? No me lo perdonaría jamás que yo pusiera un palo en la rueda para el desarrollo de mi pueblo. Al contrario, tengo que poner la mejor buena voluntad para los que vienen, como este muchacho. No importa el partido que sea, pero que haga las cosas bien, que haga las cosas como corresponde, que proponga cosas interesantes. Beltrán tiene serios problemas y este desagüe... estos 100 metros de desagüe que pone en discusión y las publicaciones que hace en Facebook, no tienen ni idea de cuál es la verdadera problemática del desagüe de Beltrán, del desagüe pluvial del Beltrán. No termina en los 100 metros de mi terreno. Quizás el problema ahí recién empieza y es lo más fácil de resolver, porque se limpió y a los 2 días estuvo sin ningún problema. El problema es que 100 metros más allá hay un cruce de calle que tiene un diámetro que no alcanza para el agua que se acumula, lo mismo que pasó en la rotonda, que hubo que romper la rotonda nueva para hacer el desagüe nuevo, porque se inundó el barrio Los Galeses. El agua le llegó a la mitad de la casa porque el cruce de ruta no era suficiente. En este caso pasa lo mismo, el cruce de ruta para empalmar con el otro desagüe que pasa del otro lado de la avenida Belgrano, después del barrio Matadero, tiene un tamaño que no es el ideal. Y si a eso le sumamos que si hay un evento pluvial importante y el agua es muy importante, como ya ocurrió, sí, ese desagüe tampoco va a dar abasto, porque se va a encontrar con el otro desagüe que se cruza en el Matadero, claro, y de ahí tiene más de 20 kilómetros hasta desembocar atrás del Club de Caza y Pesca. Ahí va a parar el agua de Beltrán. Entonces, que no diga, que no omita que no es responsabilidad solo del municipio de Beltrán. El municipio de Beltrán tiene una parte mínima de responsabilidad. Porque el resto también es municipalidad del departamento de agua. Porque pasando los límites urbanos del desagüe pluvial, el problema es del departamento de agua. Está bien. ¿Dormís tranquilo? Yo absolutamente. Absolutamente, no hay nada que me quite el sueño. En 65 años he vivido cuestiones mucho peores. Por suerte no he tenido que lamentar situaciones realmente jodidas. Sí, tuve problemas de plata, pero como dije antes, los problemas de plata se arreglan con plata. Sí. Y por otro lado tengo una filosofía que he puesto en práctica durante toda mi vida, que de alguna manera me la enseñó mi amigo y compadre Luisito Bernardi, que dice: si el problema lo podés solucionar, no es problema. Si el problema no lo podés solucionar, tampoco es problema, porque si no lo podés solucionar, ¿para qué te va a ser problema? Yo tengo la imagen de un tipo que soy calentón, que soy gritón, mi tono de voz no es el más amable, mi mirada quizás de siciliano y calabré a veces asusta, pero no me he comido a nadie, no he mordido a nadie
y siempre he encontrado el diálogo con todo el mundo. No tengo enemigos, porque hablar de enemigos que no estén a mi altura no me interesa. Bien. Norberto, yo te agradezco que hayas venido, primero respondiendo justamente a un llamado tuyo, y nosotros con esa puerta que siempre la pongo de ejemplo, que está abierta, todo el mundo viene, y de hecho me gusta, porque acá nos enteramos del resto de la historia. Claro. No solo el resto del desagüe, sino en realidad gran parte de la historia que estabas contando, que no la conocíamos. Exacto, porque se analiza solamente un acuerdo que se firmó hace escaso un año, y sin tener en cuenta el contexto de 30 y pico de años de negociaciones para poder ser, ¿por qué se llegó a ese acuerdo? ¿De por qué? De cuán caro, cuán barato es para Luis Beltrán ese acuerdo. Si él tuviera en cuenta los elementos, estaría absolutamente convencido que lo más económico que le puede salir a Beltrán es ese acuerdo. Lo más barato, es más, yo le dije a Robin a Del Río, el intendente, convengamos que yo acepto este acuerdo porque tengo intenciones de solucionar el problema, si no, no habría manera de que estuviera rechazando la posibilidad de un reclamo genuino de 30 años de uso de una propiedad. Claro. Ponele el precio que quiera y sumale 30 años de uso. Y sumale todos los daños y perjuicios, y sumale todo el daño moral, porque, a ver, el hecho del desprestigio y todo lo demás, van sumando cosas. Y el daño económico, porque no me permiten habilitar porque hay un desagüe sucio. O sea, hay daño por donde lo mire. Escucha, ¿el hotel funciona bien? ¿Están dando? Sí. Yo como todos los días. Tenemos nuestras buenas y malas, como todos los comerciantes. Obvio. A vos te pasará también acá en la radio. Pero yo no me quejo, siempre he sido un tipo ordenado, por lo menos en la vejez, cuando era joven capaz que se hubiera ahorrado un poco más, pero me conformo con mi vida, la verdad no me reclamo nada. Tenés asfalto ahora de vuelta en el frente, se arregló esa calle. Tenemos asfalto y por casualidad, cuando estaba trabajando la máquina con el ruso La Pérgola arriba de la máquina, faltando mi frente de mi casa, que salí a saludarlo y justo estaba el intendente y el gobernador haciendo su publicidad, etcétera, etcétera, y cuando me vieron se cruzaron y nuevamente me reiteraron que están ocupados en el tema, que están intentando encontrar una solución, que en cualquier momento vamos a seguir charlando para solucionar el problema. Y eso te da un buen ánimo, porque vos me preguntabas hace un rato si yo quisiera vivir para ver la solución del problema. Sí. Y yo te puedo asegurar que estoy convencido de que el problema lo podemos solucionar muy fácilmente, habiendo buena voluntad de las partes. Eso, obviamente, por ahí algún abogado hijo de P va a intentar generar honorarios potenciando el conflicto. Pero yo como abogado siempre intento un buen acuerdo antes que un buen juicio. Bien, con eso cierro. Norberto, gracias por venir. Gracias a vos, la oportunidad que me diste, y siempre a tus órdenes, a tu... Dale, seguramente, ya teniendo la historia, seguramente va a ser de recurrir a la fuente, básicamente. Yo te agradezco esta oportunidad y cuando guste estoy a tu disposición. Dale. Hago una pausa y volvemos un ratito para el cierre.